Huaycay panaykuna imanallakankichik kutinwanmi kayman shamunchik napangapaq kay sumaq napaykuta karanqapaq a nuestros amigos y amigas que tienen la oportunidad de mirar y compartir esta grabación. Les enviamos el saludo más cariñoso y afectuoso y por lo tanto cordial, es decir, desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, desde el centro de la Via Yala. Estamos ubicados en la gran nación Puruá, un territorio ancestral que era parte del Tawantinsuyo. Estamos laborando con nuestras comunidades y en esta oportunidad quisiera compartir sobre la importancia de recuperar nuestra identidad lingüística. El hecho de que nuestros mayores sean los portadores del idioma nos hace ver de que las culturas mayores construyeron en base a su conciencia, en base a su investigación también, con sus propios métodos. Ellos han tenido métodos muy importantes, como es el método de la observación, el método del yachaico, es decir, el método del aprendizaje desde la observación. Y por supuesto el hecho de que nuestras culturas aborígenes hayan llegado a tener en su idioma sonidos y grafías. En el caso del quichua o del quechua, si se habla en el territorio ancestral del Tawantinsuyo, nuestras culturas llegaron a crear cerca de 48 grafías, lo cual les permitía pronunciar, les permitía evocar sonidos de los cristales, sonidos de los metales, sonidos de las melodías que la propia naturaleza iba configurando, iba evocando también, sí, las aves del lugar, los metales que nuestros ancestros iban fabricándolo, iban descubriendo, iban creando también. Entonces el idioma ha sido parte fundamental de las culturas y ese es el motivo fundamental para que los caminantes del gran sendero del Hatun Ñan, la cual es nuestra propuesta, aprendamos a conocer las lenguas ancestrales. En el actual Ecuador se hablan algunos idiomas ancestrales. Existen cerca de 18 pueblos y 14 nacionalidades, de las cuales nuestras culturas tienen su propio idioma, tienen sus propias formas de vivir. Cada cultura tiene sus propias estructuras lingüísticas, su propia semántica, por lo tanto su cosmovisión también difiere lo uno de lo otro total y absolutamente en ciertas cosas, no siendo así en el respeto a la madre naturaleza, en el respeto a las formas de creer, a las formas de vivir, a las formas de producir y de reproducir la cultura como tal. Por lo tanto, en nuestro país, nuestros mayores han venido practicando su lenguaje y transmitiéndolo a sus hijos de generación en generación desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo atrás, lo cual nos ha hecho también ver que en el idioma hay un semillero grande, hay un banco importante al cual podemos acudir y encontrar nombres de plantas, nombres de raíces, nombres de ciertos productos para la alimentación, nombres de lugares en lengua ancestral, en lengua nativa. Es decir, pues cada lugar ha tenido un nombre propio, un nombre que trascienda el tiempo y el espacio. Es decir, pues si los mayores pensaron y sintieron de que así se debe llamar un lugar, pues era para que ese lugar tenga consonancia con los habitantes, para que puedan hablar a esos lugares, para que puedan entenderse con el espacio, para que puedan hablar con la montaña. Por lo tanto, para nuestros padres, para nuestros abuelos, la montaña tiene un nombre, puede ser madre, puede ser padre. Si se habla en una lengua aborigen del lugar, los habitantes pueden conversar, pueden consultar, pueden dialogar con la montaña
con el lugar, con las lagunas, con las aves de donde viven cada quien, y aprovechar también sus señales para que puedan sembrar, para que puedan realizar sus viajes, para que puedan iniciar sus procesos. Eso es tan importante. En este tiempo, en esta oportunidad, me he permitido enfocar que la lengua de las culturas nativas es sumamente importante y un deber de los ciudadanos aprender la lengua que esté más cerca, para conocer los secretos de esa otra cultura, para poder compartir, para poder, sobre todo, vivir bien aprendiendo ese otro nuevo idioma. Les agradecemos profundamente y quedan cordialmente invitados para otra oportunidad. Kunan kai suma rimai kunata uyeshkamanta kikin kunata shungumanta pacha yupaichani. Mincha kama.